buenos días, tardes o noches. Yo soy Cali y el día de hoy vamos a leer un cuento de este librito que es una recopilación de cuentos de H.P. Lovecraft. Este cuento se llama La extraña casa en la niebla. En la mañana, la niebla se alza desde el mar por los acantilados que yacen más allá de Kingsport. Viene blanca y plumosa desde las profundidades hasta alcanzar a sus hermanas las nubes, llena de sueños de húmedos pastizales y de cuevas de Leviatán. Luego, en las suaves lluvias del verano que caen sobre los empinados techos de los poetas, las nubes esparcen pedazos de esos sueños, pues los hombres no pueden vivir sin los rumores de antaño, extraños secretos y las maravillas que los planetas cuentan a los planetas durante las noches. Cuando las historias vuelan pesadamente en las grutas de los tritones y las caracolas de las ciudades de algas marinas cantan melodías aprendidas de los antiguos, entonces las ansiosas nieblas huyen en manada hacia el cielo cargadas de saber y los ojos dirigidos al mar solo observan una blancura mística en las rocas, como si el borde del acantilado fuera el de la tierra, y las solemnes campanas de las boyas repican libremente en el éter de las hadas. Al norte de la arcaica Kingsport, los peñascos escalan de manera alta y curiosa, terraza sobre terraza, hasta que la última cuelga en el cielo como una nube de viento, congelada y gris. Descansa solo como un punto sombrío sobresaliendo en el espacio sin límites, pues ahí la costa gira abruptamente, justo donde se vierte el gran río Miskatonic, desde las planicies más allá de Arkham, trayendo consigo leyendas del bosque y pequeños recuerdos pintorescos de las colinas de Nueva Inglaterra. Los habitantes marinos de Kingsport miran hacia el acantilado como muchos de los demás miran a la estrella polar y llevan la cuenta de las vigilias nocturnas por la manera que muestra o oculta las constelaciones de la Osa Mayor, Casiopea y Draco. Entre ellas, el acantilado es uno con el firmamento y verdaderamente está oculto cuando la niebla oculta las estrellas o el sol. Aman a algunos de estos Aman a algunos de esos peñascos, como al que su grotesco contorno llaman Padre Neptuno, o al que los pilares que parecen escalones denominan la calzada, pero a este le temen porque descansa muy cerca del cielo. Cuando los marineros portugueses vienen de viaje, se persignan tan pronto lo ven, y los ancianos yanquis consideran que es un asunto más grave que la muerte escalarlo, si acaso esto fuera posible. De todos modos, hay alguna antigua casa en ese acantilado, y durante las noches los hombres observan luces en sus pequeñas ventanas. La antigua casa siempre ha estado allí arriba. La gente dice que uno habita ahí y dialoga con la niebla con la niebla de la mañana que se alza desde las profundidades y quizás observa cosas singulares en la dirección del océano, en aquellos momentos en los que el borde del acantilado se vuelve el borde de la tierra y las solemnes boyas repican libremente en el éter de las hadas. Todo esto lo cuentan de oídas, pues ese peñasco imponente nunca es visitado y desagrada mucho a los lugareños volver sus telescopios en su dirección. Los veraneantes, sin duda, lo han escudriñado con sus alegres binoculares, pero nunca han detectado algo más que el gris techo primigenio, puntiagudo, y de rejas y de aleros que casi llenan a los cimientos grises, y la tenue luz amarilla asomándose por las pequeñas ventanas durante el crepúsculo. Estos veraneantes no creen que ese uno haya vivido en la antigua casa durante cientos de años, pero no pueden probar su herejía a cualquier habitante de Kingsport, incluso el viejo terrible, ese que habla con péndulos de plomo dentro de botellas y compra sus provisiones con el antiguo oro español y guarda ídolos de piedra en el patio de su casa antediluviana en Water Street.
solo puede repetir las mismas cosas que decía su abuelo cuando era niño. Probablemente eran inconcebibles. Probablemente eras, probablemente eras inconcebibles atrás, cuando Belcher o Shirley o Pownall o Bernard era el gobernador de la provincia de Su Majestad de la Bahía de Massachusetts. Hubo un verano en que llegó un filósofo a Kingsport. Su nombre era Thomas Olney y enseñaba agotadores temas en la universidad localizada en la bahía de Narragansett. Llegó con una corpulenta esposa y niños juguetones, y sus ojos estaban cansados de mirar las mismas cosas durante muchos años y de pensar los mismos pensamientos bien disciplinados. Él miró las nieblas que se formaban en la diadema del padre Neptuno e intentó andar por su blanco mundo de misterio y por los titánicos escalones de la calzada. Mañana tras mañana se recostaba en los acantilados y miraba sobre el borde del mundo hacia el críptico éter de más allá, escuchando las campanas espectrales y los salvajes llamados de lo que podrían ser gaviotas. Luego, cuando la niebla se levantaba y el mar se erguía, ramplón con el humo de los buques de vapor, él suspiraba y descendía hasta el pueblo, donde le encantaba caminar por las calles viejas y estrechas, colina arriba y colina abajo, y estudiar los alocados y tambaleantes hastiales y los umbrales de extraños pilares que habían cobijado a tantas generaciones de fuerte gente de mar. Incluso conversaba con el viejo terrible, a quien no le agradaban los extraños, y fue invitado a su terrorífica y arcaica casa, donde en sus techos bajos y paneles aguzanados puede escucharse los ecos de los inquietantes soliloquios en las oscuras horas de la madrugada. Por supuesto, era inevitable que Olney tomara nota de la gris casa en el cielo y que nadie se acercaba en aquel peñasco siniestro que es uno con la niebla y el firmamento. Siempre ha colgado sobre Kingsport. Siempre se escuchaban susurrados sus misterios a través de los callejones torcidos de Kingsport. Su viejo terrible resoplaba una historia que su padre le había contado. El viejo terrible resoplaba una historia que su padre le había contado. Una de relámpagos que se dispararon desde la casa en la cima hacia las nubes en los cielos más altos, y la abuela Orne, cuya morada con el techo con pequeñas mansardas en Ship Street estaba cubierta por completo por musgo y enredaderas. Probaba algo que su abuela había escuchado de segunda mano sobre las formas que aleteaban desde las nieblas orientales directamente hacia la única y estrecha puerta de ese lugar inalcanzable, pues la puerta está colocada cerca del borde del peñasco hacia el océano y solo pude mirarse desde los barcos en el mar. Creo que aquí hay un error de... Sí, y solo puede mirarse desde los barcos en el mar. Finalmente, ávido de vivir cosas y sin ser detenido por el temor de los habitantes de Kingsport, ni por la habitual indolencia de los veraneantes, Olney tomó una terrible decisión. A pesar de tener poco entrenamiento, o gracias a esto, pues las vidas rutinarias alumbran melancólicos anhelos por lo desconocido, juró escalar ese acantilado y visitar la anormalmente antigua Casa Gris en el cielo. De manera creíble, su lado más cuerdo argumentaba que el lugar debía estar ocupado por algún tipo de gente que llegó desde tierra adentro por el margen más sencillo de escalar, junto al estuario del Miskatonic, probablemente comerciantes en Arkham, sabiendo lo poco que los habitantes de Kingsport apreciaban su estadía o quizás incapaces de descender por el acantilado de Kingsport. Only deambuló por los peñascos inferiores, hasta donde aquel se alzaba insolentemente, como consorte de cosas celestiales, y se convenció de que ninguna pisada humana podría escalar o descender esa escarpada ladera sur. Hacia el este y el norte
Se elevaban miles de pies verticalmente desde el agua, por lo que solo el margen occidental, tierra adentro y en dirección a Arkham, permanecía. Una mañana de agosto, Olney partió a la búsqueda de un camino que llevara al pináculo inaccesible. Laboró hacia el noroeste, por los agradables caminos secundarios, más allá del estanque de Hooper y el viejo polvorín de ladrillos, hasta los pastizales inclinados que llevaban a la cresta sobre el Miskatonic, y presenta una hermosa vista de los hastiales georgianos blancos de Arkham a través de las leguas de río y prado. Aquí, aquí, encontró un sombreado camino hacia Arkham, pero no halló una vereda que se dirigiera hacia el mar, la dirección que deseaba. Los bosques y campos llevaban hasta el alto banco de la boca del río, que tampoco exhibía señales de la presencia de los hombres. No detectó algún muro de piedra o alguna vaca perdida. Solo altos pastos y árboles gigantes y marañas de zarzas que quizás solo habían mirado los primeros indios. Mientras escalaba lentamente hacia el este, cada vez más y más alto sobre el estuario a su izquierda y cada vez más y más cerca del mar, encontró mayores dificultades, hasta que comenzó a preguntarse cómo los habitantes de aquel odiado lugar habían logrado alcanzar el muro exterior y si acaso se dirigían a menudo al mercado en Arkham. Luego, los árboles fueron más escasos, y muy hacia abajo, a su derecha, pudo mirar las colinas y los antiguos techos de las chapiteles de Kingsport. Incluso Central Hill era una enana desde esta altura. Apenas podía distinguir el antiguo cementerio a un costado del hospital de la congregación, del que se rumoreaba que yacía debajo terribles cuevas o madrigueras. Adelante distinguía matas de pasto y algunos arbustos de moras, y más allá, la roca desnuda del peñasco y la delgada cima de la terrible casa gris. Entonces, la cresta se hizo más estrecha, y Olney sintió vértigo con su soledad en el cielo. Al sur, solo el terrible precipicio de Kingsport. Al norte, una caída vertical de casi una milla hasta la boca del río. De pronto, se abrió una enorme brecha ante él, de 10 pies de profundidad, por lo que tuvo que descender por la pared hasta llegar al suelo inclinado, para luego arrastrarse peligrosamente por el desfiladero natural hasta llegar a la pared opuesta. Este era el camino que la gente de la extraña casa había utilizado para ir de la tierra al cielo. Para cuando escaló hacia afuera de la brecha, la niebla matinal comenzaba a reunirse, aunque todavía podía ver la elevada y maldita casa adelante. Las paredes eran grises como la roca, y su punto más alto se erguía contra los vapores blancos, como la leche que venía del mar. Luego percibió que no había alguna puerta en la cara que daba a la tierra, solo un par de pequeños ojos de buey, enrejados y de cristales opacos, muy en el estilo del siglo XVII. A su alrededor solo había nubes y caos, y no podía ver algo abajo, salvo la blancura de un espacio ilimitado. Estaba a solas en el cielo, con esa extraña y perturbadora casa, cuando rodeó hacia el frente y observó que la pared terminaba en el borde del acantilado y que la única puerta estrecha no podía ser alcanzada, salvo desde el éter vacío, sintió un terror distintivo que no puede explicarse únicamente por la altura. También era muy extraño que unas tejas tan aguzanadas pudieran sobrevivir o que ladrillos tan derruidos pudieran todavía formar una chimenea. Mientras la niebla se volvía más espesa, Olney se arrastró hacia las ventanas que daban a los lados norte, oeste y sur, probándolas todas, aunque luego descubrió que todas estaban trabadas. Se sintió vagamente contento de que así lo estuvieran, pues mientras más miraba la casa, menos deseos tenía de entrar. Luego lo detuvo un sonido. Escuchó sacudirse un cerrojo y accionarse un seguro, seguido de un largo crujido, como si una pesada puerta fuera abierta lenta y cautelosamente. Esto provenía del lado del océano, que no podía ver. La estrecha puerta se abrió hacia un espacio vacío, miles de pies por encima de las olas, hacia el neblinoso cielo. Luego se escucharon pesados y deliberados pasos en la casa, y Olney escuchó cómo se abrían las ventanas,
Primero en el lado norte, el opuesto a él, luego en el oeste, luego a la vuelta de la esquina. Luego tocaría el turno de las ventanas del lado sur, bajo los enormes hastiales, justo donde se encontraba. Debe decirse que él se sentía cada vez más que incómodo, pues pensaba en la detestable casa, por un lado, y el vacío aire por el otro. Y el vacío del aire por el otro. Cuando escuchó el ajetreo en la ventana más cercana, volvió a escabullirse hacia el lado oeste, presionándose contra la pared, debajo de las ventanas abiertas. Era evidente que el dueño de la casa había vuelto al hogar, pero no había llegado desde la tierra, ni había usado algún globo o aeronave que pudiera imaginarse. Se escucharon otros pasos. Olney se escabulló hacia el lado norte, pero antes de que pudiera encontrar algún escondite, una voz lo llamó suavemente y supo entonces que debía confrontar a su anfitrión. Asomado por una ventana en el lado oeste, podía observarse el enorme rostro de un hombre de barba negra, cuyos ojos destellaban fosforescentemente por la marca de vistas desconocidas. Sin embargo, su voz era amable, de un tipo pintoresco y anticuado, por lo que Olney no se estremeció cuando una mano morena le fue extendida para ayudarlo a pasar por el marco de la ventana hasta una habitación de revestimientos de roble oscuro y muebles tallados estilo Tudor. El hombre estaba ataviado en ropajes antiguos y tenía sobre él un nimbo inclasificable de sabiduría del mar y de sueños de altos galeones. Olney no recuerda muchas de las maravillas que le confesó, ni siquiera quién era, pero dice que era extraño y amable, lleno de la magia de vacíos desconocidos del tiempo y del espacio. La pequeña habitación parecía verde por la tenue luz acuosa. Olney se percató que las ventanas que daban al este no estaban abiertas, sino cerradas contra el neblinoso éter con gruesos cristales, como los de fondos de botellas viejas. El barbado anfitrión parecía ser joven, aunque parecía que sus ojos se habían asomado hacia antiguos misterios. Por las historias que contaba de cosas maravillosas y antiguas, puede adivinarse que los aldeanos tenían razón al afirmar que había comulgado con las nieblas del mar y las nubes del cielo desde antes de que alguna aldea espiara su morada taciturna desde la planicie inferior. Y el día siguió su curso, y Olney había escuchado los rumores de los tiempos antiguos y lugares lejanos. Escuchó cómo los reyes de la Atlántida lucharon contra escurridizas blasfemias que se arrastraron desde las brechas del suelo oceánico, y también cómo los pilares cubiertos de algas del templo de Poseidón todavía pueden espiarse por los barcos perdidos a la medianoche, que comprenden con su encuentro que están perdidos. Habló de la era de los titanes, aunque el anfitrión se volvió un poco tímido cuando habló de la primera oscura era de caos, antes de que los dioses e incluso los antiguos nacieran, cuando solo los grandes dioses venían a danzar sobre la cima del Hatekla, en el pedregoso desierto cercano a Ulthar, más allá del río Sky. En este punto, alguien llamó a la puerta. Aquella puerta de roble ribeteaba que se abría solo a un abismo, ribeteada, aquella antigua puerta de roble ribeteada, que se abría solo a un abismo de nubes blancas. Olney miró fijamente atemorizado, pero el hombre barbado le pidió que se quedara quieto, para luego andar de puntas hasta la puerta y asomarse por una diminuta mirilla. Parecía que lo que observó no era de su agrado, por lo que presionó sus dedos contra sus labios, y otra vez de puntas fue a cerrar y asegurar cada una de las ventanas antes de regresar a su antiguo asiento junto a su invitado. Luego, Olney observó un extraño contorno negro, deteniéndose contra los traslúcidos cuadrados de cada una de las pequeñas y opacas ventanas, a medida que el visitante rodeaba la casa inquisitivamente antes de marcharse. Olney sintió alivio de que su anfitrión no contestara la llamada, pues hay extraños objetos en el gran abismo, y el buscador de sueños debe cuidarse de no agitar o conocer a los equivocados. Luego, las sombras comenzaron a reunirse. Primero unas pequeñas y furtivas bajo la mesa, luego otras más atrevidas y en las esquinas oscuras.
Y el hombre barbado hizo unos enigmáticos gestos, como si fueran los de una plegaria, y encendió altas velas en unos curiosos candelabros de latón. Miraba de reojo frecuentemente hacia la puerta, como si esperara a alguien, y eventualmente sus miradas parecían ser respondidas por un singular golpeteo que debía obedecer a un código secreto y muy antiguo. Esta vez no se dignó en asomarse por la mirilla, sino que removió la enorme traba de roble y quitó el seguro, abriendo de par en par la puerta hacia las estrellas y la niebla. Luego, al son de oscuras armonías, flotaron hacia la habitación todos los sueños y recuerdos de los poderosos, enterrados en las profundidades de la tierra. Llamas doradas juguetearon en caprichosos bucles, por lo que Olmi se sintió aturdido al mismo tiempo en que les rendía homenaje. Ahí estaba Neptuno, portando su tridente, acompañado de musculosos tritones y fantásticas nereidas. Sobre las espaldas de unos delfines reposaba una enorme concha crenulada, sobre la que montaba la gris y terrible forma del primordial Nodens, el señor del gran abismo. Y las caracolas de los tritones resonaron extrañamente, y las nereidas hicieron raros sonidos al golpear entre sí grotescas conchas huecas de alguna criatura desconocida que acecha en las negras cavernas del mar. Luego, el canoso Nodens extendió su marchita mano y ayudó a Olmi y a su anfitrión para que se subieran sobre la enorme concha, tras la cual las caracolas y los gongs resonaron en un salvaje y asombroso clamor. Y hacia el éter ilimitado regresó el fabuloso tren. El ruido de aquellos que gritaban se perdió en el eco del trueno. Durante toda la noche, la gente de Kingsport miró hacia el elevado peñasco, donde la tormenta y la niebla apenas permitían mirarlo fugazmente. Y cuando hacia la madrugada las pequeñas y opacas ventanas se apagaron, susurraron sobre el terror y el desastre. Y los hijos de Olni y su corpulenta esposa rezaron al aburrido y adecuado dios de los bautistas, y esperaban que el viajero tomara prestado un paraguas y un impermeable en caso de que la lluvia no cesara para la mañana. Luego la aurora llegó húmeda y coronada por la niebla que venía del mar. Las boyas repicaban solemnemente en molinos de éter blanco. Al mediodía se escucharon cantar delicados cuernos sobre el mar, mientras Olni, seco y con paso ligero, descendía del acantilado hacia la antigua Kingsport, con una mirada que contaba sobre lugares lejanos. No podía recordar qué había soñado en aquella casa, posada sobre el cielo de aquel ermitaño sin nombre, como tampoco podía decir cómo había podido descender por aquel peñasco, intransitable para otros pies. Tampoco podía hablar de todas estas cosas, salvo con el viejo terrible, quien después murmuraba cosas extrañas desde su larga y blanca barba. Juraba que ese hombre que había descendido del peñasco no era enteramente el mismo que había subido, y que en algún lugar bajo aquel techo gris y puntiagudo, o entre los inconcebibles alcances de aquella siniestra niebla blanca, todavía vagaba el espíritu perdido de aquel quien fuera Thomas Olney. Desde aquella hora, a pesar del tedioso arrastre gris y cansado de los años, el filósofo ha laborado y comido y dormido y realizado sin quejarse las tareas apropiadas de un ciudadano. Ya no anhela conocer la magia de las colinas lejanas, ni suspira por secretos que se asoman como corales verdes desde el fondo del mar. La monotonía de sus días ya no le causa pena, y los pensamientos muy disciplinados han crecido lo suficiente para su imaginación. Su buena esposa se vuelve más rechoncha, y sus hijos se vuelven más viejos, más prosaicos, más útiles. Él no pierde oportunidad para sonreír correctamente y con orgullo cuando la ocasión la amerita. En su mirada ya no se distingue esa luz inquieta, y solo busca con el oído las campanas solemnes o las lejanas y delicadas caracolas durante las noches, cuando andan errantes los antiguos sueños. No ha visitado Kingsport de nuevo, pues a su familia le desagradaban las viejas y curiosas casas, y se quejaban de que sus cañerías eran imposiblemente malas. Ahora tienen un bungalow en las tierras altas de Bristol, donde no hay acantilados como torres, y todos los vecinos son urbanos y modernos. Pero en Kingsport
proliferan extrañas historias. Incluso el viejo terrible admite algo que no le fue contado por su abuelo. Pues ahora, cuando el viento barre bullicioso desde el norte y pasa por la antigua casa que es una con el firmamento, se rompe por fin el omnicioso y siniestro silencio, como si tratara de la perdición de los siervos marineros de Kingsport. Los ancianos cuentan cómo escuchan ahí agradables voces y risas que se hinchan con alegrías más allá de las alegrías de la tierra, y cuentan que durante la noche las pequeñas ventanas brillan más que antes. También dicen que aquella fiera aurora llega con más frecuencia a ese lugar, brillando azulada en el norte, con visiones de mundos congelados, mientras que el peñasco y la casa permanecen oscuros y fantásticos contra los alocados destellos. Y la niebla del amanecer es más espesa, y los marineros no están del todo seguros de que aquel apagado repicar que viene del mar sea producido únicamente por las solemnes boyas. Lo peor de todo es que lo peor de todo esto es cómo se marchitan los viejos temores en los corazones de los jóvenes de Kingsport, quienes gustan de escuchar durante la noche a los distantes y tenues sonidos que el viento trae del norte. Juran que ningún daño o dolor puede habitar aquella casa, pues las nuevas voces laten con alegría y las acompaña el repicar de las risas y música. Ellos ignoran qué historias puede llevar la niebla marina hacia el pináculo encantado, pero anhelan extraer alguna pista de las maravillas que tocan a la puerta que se abre al vacío cuando las nubes están más espesas. Los patriarcas temen que un día, uno por uno, los jóvenes busquen alcanzar la cima inaccesible en este cielo y aprendan qué secretos milenarios se esconden bajo el empinado techo de tejas que forma parte de las rocas y las estrellas y los antiguos temores de Kingsport. No dudan que aquellos jóvenes aventureros vayan a volver, pero piensan que cierto brillo puede extinguirse de sus ojos y la voluntad de sus corazones. No desean que su querida Kingsport, con sus calles cuesta arriba y arcaicos hastiales, se arrastre indiferente por los años mientras voz por voz, el coro que ríe se vuelva más fuerte y salvaje en aquel desconocido y terrible nido de águilas, donde las nieblas y los sueños de la niebla se detienen a descansar en su camino del mar hacia los cielos. Los habitantes no desean que las almas de sus jóvenes abandonen los agradables hogares y las tabernas con techos de mansardas de la vieja Kingsport. Tampoco desean que la risa y la canción de aquel desfiladero arrecien. Se dice que esa voz ha traído nieblas frescas desde el mar y desde las luces del norte, y también se dice que otras voces traerán más nieblas y más luces. Quizás hasta que los dioses antiguos, cuya existencia solo adivinan en susurros, por miedo a que el presbítero de la congregación escuche, puedan salir de las profundidades y la desconocida Kadat en el frío páramo y hagan su morada en ese peñasco tan malignamente apropiado, tan cercano a las amables colinas y valles de simples y silenciosos pescadores. No desean algo de esto, pues para la gente sencilla, las cosas que no son de esta tierra no son bienvenidas. Además, el viejo terrible a menudo recuerda lo que dijo Olmi sobre esa llamada a la puerta que el solitario habitante temía, y aquella figura negra e inquisitiva cuyo contorno podía mirarse contra la niebla a través de esos traslúcidos cristales extraños de los ojos de buey. Todo esto, sin embargo, solo puede ser decidido por los antiguos. Mientras tanto, la niebla matinal todavía escala hasta esa solitaria y vertiginosa cima donde yace la casa antigua, esa gris casa de hastiales bajos donde no puede mirarse a nadie, a pesar de que la noche muestre luces furtivas mientras el viento del norte hable de extraños regocijos. La niebla, blanca y plumosa, llega desde las profundidades hasta alcanzar a sus hermanas las nubes, llena de sueños de húmedos pastizales y cuevas de Leviatán. Y cuando las historias vuelan espesas en las grutas de los tritones y resuenan las caracolas en las ciudades de algas marinas con melodías aprendidas de los antiguos,
Entonces los ansiosos vapores acudirán en manada al cielo, cargados de saber, y Kingsport, anidada intranquilamente en los acantilados inferiores de aquel asombroso centinela de piedra, mira en dirección al mar, solo una blancura mística, como si la orilla del acantilado fuera la de toda la tierra, y las solemnes campanas de las boyas se repican libremente en el éter de las hadas. Fin. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en la siguiente edición. Muchas gracias por escuchar.